Estás escuchando el podcast de Elena Duarte. Segunda temporada. Amigos, ¿con quién creen que estoy? Quiero mover mi bote. Me gusta, Elena. Fue un placer, muchísimas gracias por la entrevista. No sabe cuántas ganas tenía de compartir un cachito con ustedes. Ay, me da mucho gusto recibirla y más que se parece a Minnie. Minnie Mouse. Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy muy emocionada porque tenemos nuestro segundo invitado en este Elena Duarte el podcast. Y, híjole, me volé la barda. Es una persona que admiro mucho, que respeto mucho. Es alguien que conocí hace poco y que es un gran ser humano, es un gran profesional, tiene un talentazo increíble. Y hoy nos va a dar muchísimos consejos, así que vamos a ver la entrevista que tuvimos vía Zoom. Hola, pues como pueden ver ya en el título de este podcast, tengo a una de las personas que más admiro en el mundo, a una de las voces que más reconozco en cualquier lado, siempre digo, ese es. Está con nosotros en Elena Duarte el podcast, Mario Gil. Oye, gracias por el aplauso. Bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este podcast, porque se le quiere y se le quiere mucho desde la vez que pude conocerlo para ir a entrevistarlo. Que viniste al estudio, sí. Y ahí hasta hicimos el doblaje de un perrito y un buen de cosas. Sí, estuvo divertido. Gracias, Elena. Qué padre que sigamos en contacto. Sí, oiga, muchísimas gracias. Y quería entrevistarlo porque dije, mucha gente anhelamos y quisiéramos hacer doblaje y dijéramos, ay, sí, es súper fácil, yo sé hacer vocecitas, soy perfecto para eso, pero no entendemos todo el fondo que existe, ¿no? Toda la preparación y todas las cosas que existen para poder hacer doblaje. Y me encantaría que nos contara cómo fue para usted el iniciar en esto. Es un camino lento, muy lento. Yo sé que mucha gente ahora lo puede hacer incluso hasta más rápido que muchos de los que empezamos hace 30 años, pero es lento porque como que no hay bien definida una línea para que te conozcan los directores o te den la oportunidad. Entonces de pronto han servido mucho los talleres y quienes impartimos talleres y que hay mucha gente, pues donde los directores van y buscan y ven que hay gente. Pero en mi caso fue ir a un curso. Yo recuerdo que iba yo a ese curso y no entendía muy bien lo que ahí pasaba, la verdad. Como que yo decía, ¿sabes qué? Sentía como que estaban muy enojados todos. Y es que el director era muy enérgico, el que nos tocó a los que tomamos ese curso, ¿no? Allá por 1985 ha de haber sido. Pero después, cuando terminamos el curso, me di cuenta de que tiene que ser así porque es una disciplina. No es de que te regañen ni nada, ¿no? Pero a diferencia de los comerciales o de otros ámbitos de la comunicación, el doblaje de verdad es muy estricto. Es una cosa que tienes que tener disciplina, constancia. Y yo dije, pues ya tomé el curso, pues ya empiezo, ¿no? No, te dicen ahora tienes que venir a hacer sala a ver cómo lo estamos haciendo. Entonces es difícil entrar a las compañías a hacer sala ahora. En aquel entonces era difícil, pero hubieron personas que me ayudaron y que me dieron el aval. Y bueno, hubo gente muy amable y ya entraba, yo me sentaba ahí a ver, Elena, a observar. ¿Sabes? Se me hacía magia, se me hacía mágico. Y gracias a esas personas que me permitían entrar y sentarme ahí, fue que yo pude pues, darme a conocer. Y así me llevó como 6 años hasta que me empezaron a dar ya papeles más grandes. Pero siempre, pues ya sabes, empiezas con el policía, con el vigilante, el hombre uno, el grito allá atrás y así, ambientes y todo eso. Y por ejemplo, de doblar live action a doblar personajes animados, ¿cuál es lo que más le gusta y cuál es el que más difícil se hace? A mí se me hizo más fácil hacer animación desde el principio porque
Yo venía de una familia de mi padre comediante, caracterizador de voces, era su trabajo básicamente. Y eso lo aprendí en casa, entonces pues ahí estaba fácil, ¿no? Por ese lado. No. Acá el reto empieza cuando vas a darle tu voz a un personaje en acción viva y eso se me hizo más difícil. Pero me gustó también porque en el otro, haz de cuenta, haciendo caracterizaciones, pues te sientes como un niño jugando y inventas y todo. Sí, pero tienes que seguir también un script, o un guión, tienes que seguir las instrucciones del director, tienes que caer en sincronía. Entonces, hay una muy buena mezcla entre tu capacidad de improvisación y de creación ajustada a lo que está en la pantalla. Ya no lo puedes cambiar, ¿no? Y a la historia que ya está escrita. Entonces hay directores que son más accesibles que otros y te permiten improvisar y otros te dicen, nada, lo que dice ahí se acabó, mi amigo, ¿no? Depende de la distribuidora. Qué difícil es primero la construcción del personaje y de ahí saber en dónde debes de colocar la voz y para dónde debe de ir y cómo debe de darle la personalidad, ¿no? Porque a veces puede ser el dibujo mejor hecho, la animación extraordinaria, pero si la voz no compite o no empate más bien con lo que uno ve, se arruina todo. Fíjate que además de lo que uno ve, que tenga credibilidad, porque hay una línea muy fina entre sonar como Miss de Kinder o estos cuentacuentos, que digo, son labores muy lindas, pero básicamente el actor de doblaje o el caracterizador se desprende de estos estereotipos de que hacen voces para niñitos, para contarles un cuento, y te dicen, y entonces llegó el lobo, me voy a comer la Caperucita. No me comas. Y la abuelita le dice. Entonces, esas voces que son para jugar, para eso, cuando lo haces de verdad, ya en manera profesional, tienen que tener un elemento que es muy difícil de alcanzar, que se llama credibilidad. Que le creas que así habla Jaimico, o que así habla el Rey Julien, o que así habla Goofy, o sea, que es real, que así habla. Entonces, en la construcción del personaje, colocar la voz en un lugar cómodo, que puedas mantener, que no se te olvide, ay, hoy no me salió, ay, es que la vez pasada me salió más aguda, no. O sea, ahí tienes que mantenerla siempre y sí es un trabajo de verdad muy especializado. Aparte creo que el lip sync es algo muy complicado, ¿no? Porque a veces, bueno, siempre que se hace doblaje viene en otro idioma y nosotros tenemos o tendemos a tropicalizar a lo mejor las frases o algún chistecillo por ahí, porque a lo mejor no lo vamos a entender en el idioma original, ¿no? Y para llevarlo al lip sync y que se entienda pues bien, o sea, que empate con la imagen, es muy complicado. Sí, a ver, es un trabajo de concentración. Yo creo que cualquiera puede aprender el trabajo de sincronía, pero se le tienen que sumar varios elementos como son ya la actuación, o sea, la interpretación, y en esto la técnica vocal y la técnica actoral. Es como un circo de 5 pistas y de verdad los que están muy expuestos a trabajar diario frente al atril y al monitor se cansan y hay un desgaste fuerte, deseas liberarte una vez que termine eso, porque fíjate que estás atendiendo, como dices bien, a la sincronía en el monitor, al audio original, al director, al ingeniero, al guión, a memorizar o levantar las líneas y ponerlas en sincronía. Y luego ya tu interpretación, que no pierdas la voz, que recuerdes la psicología del personaje, que des las intenciones, que se entienda todo lo que dices, pero que no se oiga tan falso como para que no se oiga creíble, que utilices tus resonadores, tu respiración, tu colocación, tu tensión vocal. Es más complejo que lo que mucha gente se puede imaginar. Pero por eso te cansas, porque tienes que tener los ojos ahí. Y además no te muevas, porque te sales de eje y suena la ropa o los aretes de las niñas, las pulseras. Está fuerte. Qué complicado. Y aparte, nosotros a veces tendemos a burlarnos de estos doblajes que nos llegaban antes de, oh, sí, lo recuerdo bien en aquel. Yo estaba parada frente al autobús y, oh, Dios mío. Y pensamos que es así, ¿no? Y realmente Exacto. En México han hecho ustedes un gran trabajo
para que no suene así, porque es súper gracioso. Sí, marca la diferencia, porque fíjate, eso que dices es lo clásico que sucede cuando, fíjate qué interesante, cuando copiamos la figura melódica de otro idioma. Si tú oyes a alguien que habla así, pues así no habla el público latinoamericano. Pero, oh mi Dios, ¿sabes quién sí habla así? Los norteamericanos, muchos de ellos. Oh my God. I think, no, let me try again. Okay. Entonces usan mucho, esa es su figura fonética, su figura de melódica del hablar. Entonces cuando el doblaje copia eso, se oye una cosa rarísima. Entonces en lugar de decir, oh my God, I saw her standing there. Oh mi Dios, yo la vi parada ahí. O sea, nadie habla así. Entonces, sí, en México nos hemos preocupado. Yo creo que el actor es el que pone la voz y la actuación, pero el director, el editor, el adaptador, ellos hacen un trabajo magnífico. ¿Cuál ha sido el personaje que siempre ha querido y que o le costó mucho trabajo tener o que nunca ha tenido y que de hecho se ha quedado con las ganas de, uy, cómo me hubiera encantado ser la voz de o tal? Es una muy, muy linda pregunta, está padre, pero con toda honestidad te debo decir que yo siempre me he sentido muy afortunado y agradecido por haber recibido más de lo que me imaginé jamás. Básicamente nunca lo pensé. El que me hayan dado la oportunidad de audicionar para voces emblemáticas y de personajes tan queridos, a pesar de que yo no soy un actor de doblaje de tiempo completo. Yo estudié publicidad, yo tengo mis estudios de grabación y tengo un trabajo en la publicidad y soy voiceover y ese es mi trabajo básicamente. Quise incursionar en el doblaje como una disciplina más de la actuación, porque pues, yo había hecho teatro, yo había hecho stand-up, comedia, hice cine hace poco, hice teatro musical. Entonces, todas estas cosas que a mí me hacían falta para completar mi trabajo actoral, pero mis colegas que están horas en los estudios de punta a punta, pues tienen oportunidad de estar en audiciones, pero a mí me han dado una oportunidad maravillosa de tener personajes como Ralph, como Piggy, como Julien, como Obi-Wan, como Goofy, como el príncipe Naveen, el príncipe Felipe, Goose, el tiburón Ancla, el Monster Inc., no sé, tantos y tantos, Will Smith, Clive Owen, Ewan McGregor, John C. Reilly. He sido muy afortunado. Haría mal en decir, a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera encantado doblar a Shrek, por ejemplo, ¿no? Pero tuve la suerte de hacerlo en teatro, así es que me tranquilizó eso. Y por ejemplo, ¿cuál es el personaje que más le divierte? Que dice, uy, hacer es una gozada y me encanta y me divierto mucho haciéndolo. Ay, me encanta hacer a Julien. Me da tristeza que no hacemos muy a menudo cosas. Hicimos una serie muy grande y de repente pues pasa una pausa y luego regresan los personajes. Por ejemplo, te diría que a la par Goofy. Pero Goofy está activo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos grabando series para niños de aventuras sobre ruedas, La Casa de Mickey, Shows on Ice, aplicaciones, videojuegos, o sea, todo el tiempo. Pero Julien es como el parque de diversiones en el que me dejan hacer lo que yo quiera. Digo, son muy, muy queridos ambos personajes. Fue difícil, por ejemplo, precisamente con Goofy, que es un personaje que es heredado, básicamente, para usted del señor Colmenero, que es un monstruo de la voz, que es un monstruo de todo esto que dices, o sea, el señor tiene una voz invaluable. Y el decir, a ver, Mario, te toca hacer a Goofy, ¿le fue muy complicado? Emocionalmente fue muy difícil porque cuando oyes al que tú conociste como Goofy, que te dirige, porque hasta la fecha me dirige mi amigo, nos hemos escrito mucho últimamente que nos extrañamos, pero él dirige todo lo que se hace de los Standard Character Voices, que son Mickey, Donald, Goofy, Daisy, Minnie, Pluto. Y
me pone a temblar cuando oigo en el audífono: mira, cuate, aquí tienes que hacer que Goofy se tropiece, pero recuerda que él es... y me hace la voz con la que yo crecí. Entonces es un juego de crueldad de él. Me hostiga, me martiriza. Le digo: oye, amigo, no me hagas eso. O sea, dímelo con tu voz, no me hagas la voz de Goofy, no seas malo. Y se ríe, ¿no? Lo goza. En la mente lo está dirigiendo Goofy, ¿no? ¿Es así? Goofy te está diciendo cómo debe hablar Goofy. O sea, no se vale. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué personaje es el que le costó más trabajo construir? Me llevó tiempo Ralph. Me llevó mucho tiempo Ralph porque hay una línea muy ligera, muy fina entre sonar grande, entre sonar un malo que es más bueno que malo, pero entre eso y sonar bobo. Híjole, tuvieron un cuidado. 6 meses me tardé en las audiciones. Justo en esta sala grabamos los primeros audios que se usaron para el muñeco que se fabricó antes de la película. Se tenía que mandar el chip la grabación para que hicieran el chip. Entonces hice un Ralph que hablaba así: yo soy malo y eso es bueno. Entonces después dijeron: no, la actuación de John C. Reilly no es así, lo lleva más hacia el peso del cuerpo, la lentitud del tamaño, el tamaño de las manos. Más que tonto, es ingenuo porque es bueno, o sea, simplemente trabaja de malo, pero el de origen no es un malvado, ¿no? No es un villano. Qué complejo personaje, o sea, si es o no malo. Oye, en una película que se llama La Familia del Futuro hice a un villano. Esta película me encanta porque es la historia de Walt Disney. Y es una familia del futuro y sale un villano que es el del sombrero, uno flaco, alto. Y lleva el clásico malo que tiene un pasado terrible. Y por eso es ridículo y de repente hace cosas muy malas. Pues no hay pierde, ¿no? Es como un estereotipo. Pero Ralph, mira, no es lo mismo que te diga: tú te pareces un poco a Vanellope, a que te diga: tú te pareces un poco a Vanellope. O sea, de tonto no puede sonar tonto. Y, por ejemplo, mucha gente pensamos o en nuestra cabeza imaginamos que todas las películas las graban todos en una cabina encerrados y un te batí y están pimponeando los personajes, pero no es así, cada quien graba su parte. Sí, gracias a estos nuevos sistemas de grabación no lineal como el Pro Tools, como pues muchos sistemas multitrack, multicanal, pues ya sobran canales y ya puedes ir el día que sea. Pero acá lo más interesante es que hoy en día, que no se puede desplazar mucha gente a los estudios y los ingenieros europeos sobre todo están diseñando sistemas de grabación a distancia para doblaje donde no tengas tú los contenidos, porque pues ahí cuidan mucho sus materiales, pero puedas trabajar en sincronía con dirección. Hay un sistema en California que es muy bueno y otro europeo que se está usando y gracias a eso pues ya podemos grabar cada quien desde su casa o su estudio. Pero sí, antes era más bonito. Estabas parado al lado del otro. También, más concentración aún. Cometías un error y te llevabas al hoyo, al trabajo de todos los demás. Y aparte supongo que debe ser complicado, sí, el interactuar, bueno, más bien el no interactuar con nadie y solamente decir las líneas que tocan, sin a lo mejor saber la reacción del otro, la interacción del otro, cómo está reaccionando y cómo debe de mi personaje responder, ¿no? Fíjate que ahí justo entra uno de las fortalezas que tiene el actor de doblaje a diferencia de los de teatro, de cine o de televisión. Cuando tú haces televisión, a veces hasta con una semana o más, o cine ni se diga, te mandan el guión, estudias tu personaje y corres un ensayo con tu compañero de escena, ¿no?
Y a veces muchos usan apuntador, sí, pero haces un ensayo, una lectura previa o un ensayo con la persona que vas a interactuar. Y el actor de doblaje debe tener una capacidad de entrar en situación porque no conoces ni la historia, ni el script, ni tus líneas, hasta que no te paras frente al atril y te dicen, vamos al loop 232. Y mueves las hojas, las pasas para atrás, 232. Y mientras el director te está explicando más o menos de qué va la situación, tú ves lo que dijo tu compañera o compañero antes o después, buscas el personaje. Aquí le dijo, no es eso lo que estoy queriendo decir. Entonces el tono que debo usar aquí es irónico. A ver, pónmelo, déjamelo. Digo, tienes que entrar en situación en 2 segundos. Eso hace que se desarrolle en nosotros una capacidad de percepción, estimulación y emoción para lograr una expresión acorde a la historia. Es un proceso bien difícil. No conozco actores que tengan este desarrollo en otras especialidades. O sea, los actores de teatro leen sus scripts, y los de tele también, y los de cine ni se diga. Y aquí vas y lo dices, mi amigo. Y que además suene natural. Claro. Diría más o menos que el actor de doblaje se especializaría en improvisación totalmente, ¿no? No, más que improvisación, en reacción inmediata, ¿sabes qué? Intuición, deducción, observación y escucha. Sí, porque tienes que cumplir con algo, no puedes improvisar, pero ¿cuál es la intención? Y si hay tiempo te van a explicar la escena y te van a dar un brief, pero si no, a ver, pásamela. Ya entendí, ok, pero rapidito, fíjate, yo ya estoy entendiendo ahora por qué de pronto cuando platico con algunas personas me dicen, a ver, fíjate, ¿tú por qué lo entendiste tan rápido? A ver, ¿me lo pueden repetir a mí? Pues porque eso es lo que desarrolla el actor, entender una situación en rapidito, deducir, claro, sí, está enojada porque seguro este es el amante. Oigan, ¿este es el asesino? No lo sabemos, hasta el final se va a decir, ok, parece que este es el asesino. O sea, intuición, deducción, qué bárbaro. Sí, totalmente, y aparte creo que ustedes, bueno, o sea, su profesión es totalmente loable, primero por lo que dicen, ¿no? La construcción del personaje, el no olvidar el tono de voz, cómo va, y porque no ven la película en ningún momento, o sea, no hay ningún momento en el que ustedes digan, ya la vi, sí, ya sé cómo, o sea, todo está súper cuidado para que ahora sí que no se filtre absolutamente nada. Y a veces bloqueadas las escenas. Yo recuerdo cuando hicimos episodio 1 y 2, y bueno, ya hasta el 3 y 4 de Star Wars, entre otras películas, también me pasó con Yo Robot de Will Smith y Soy Leyenda. Haz de cuenta que te dejan ver la boca del actor y todo lo demás está blur, ¿no? Así, en sombras, porque pues no puedes ver las escenas con los efectos especiales, ¿no? Y así doblamos Star Wars episodio 3. O sea, decía, no puedo creer, ¿qué está pasando? Pues ahí Anakin él está colgando de una nave y van a toda velocidad, entonces imagínate que te pasan otras naves y te disparan. Dios, y reacciones, por eso te digo, intuición. Ok, entonces esa cara es como de, y esta otra es como de, y eso es, todo cae en situación cuando quitan eso ya, pero tú no lo viste. En muchos casos, no en todos, ¿eh? ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere iniciar en el doblaje y dice, no sé para dónde acercarme, no sé si todavía se hace sala, obviamente tengo que estudiar actuación y doblaje, pero ¿qué otra cosa se tienen que hacer? Mira, yo creo que tomar la decisión de veras, de tener una convicción, porque es respetar esto y entender que no es algo que hago como... Es divertido ver la tele, pues ha de ser igualmente divertido hacerlo, ¿no? O sea, las pizzas saben rico, seguramente es muy rico prepararla. Y quiero que vayas a ver al chef chorreando en la cocina de sudor y con las manos llagadas. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es respetar que es una profesión seria. Mucha gente a mí me ha dicho, oye, está bien padre eso de hacer los monitos, las vocecitas. Oye, pues, a mí me gustaría hacerlo por hobby, por no quedarme con las ganas. Tú imagínate que le digas a un arquitecto, oiga,
déjenme hacer una casa. A mí no me gustaría quedarme con las ganas, ¿no? Colar una trave o diseñar un techo. Oye, no, a ver, espérate. Claro, hay responsabilidades en una y en otra distintas. Pero primero que nada, respetar que esto no es por cotorreo, pues así, las manitos, las vocecitas. No, es una profesión, es de veras. Nos pasamos muchas horas de pie, no nos podemos mover, tienes que tener mucha concentración, a veces se tensan mucho los hombros. Entonces, ¿qué les recomiendo? Primero, tomarlo en serio y respetarlo, es una profesión. Después, evidentemente, estudiar actuación, pero especializarse y analizar técnica vocal. Estoy haciendo unos cursos en línea de locución comercial y estoy teniendo asistencia de foniatras, audiólogos, vocólogos que le dicen en Centro y Sudamérica, porque mucha gente no conoce su aparato fonador. Esto es muy similar a lo que pasaría si fueras piloto de autos y nunca le levantaras el cofre al auto. ¿Trae aceite? Yo creo que sí. Oye, ¿tiene gasolina? Pues yo veo que ahí como que sí, ¿no? Oye, ¿y cómo está el nivel del agua? ¿Y cómo están las bujías? No sé. Ahí si se descompone lo llevaré al doctor, al taller. Entonces, si tú vas a trabajar con tu voz, número uno, tienes que saber cómo está tu aparato fonador. Tienes que hacerte una endoscopia, tienes que visitar a un especialista, un otorrinolaringólogo, un foniatra, un vocólogo. O sea, saber en qué condiciones está, porque no vas a apostarle tu trabajo a algo que no cuidas, ¿no? Son mis consejos y obvio estudiar actuación y después la especialidad en doblaje. Y tener mucha paciencia y mucho amor por esto, porque a veces nos tardamos. Yo me tardé casi 6 años en poder empezar. Y qué bueno que lo menciona, porque realmente tomamos cursos de locución y de lo que sea, pero nunca te enseñan. O sea, te dicen, tienes que hacer voz grave, ok, ¿y cómo? No, tienes que hacerlo agudo, ok, pero ¿cómo le hago, no? Y a veces, oye, que se te entienda más. Oye, ¿cómo gano claridad? Exacto. Lo que uno termina haciendo es imitar o tratar de imitar el sonido que el maestro te está indicando. Ajá. Y esa es de las peores cosas que puedes hacer. O sea, no, a ver, escúchame. Oye, ¿por qué mejor no me explicas qué estás haciendo y lo hago desde mi interpretación, ¿no? ¿Cómo gano dicción? Fíjate, hay un ejercicio que a mí me gusta ponerles acá a los chicos cuando vienen a hacer doblaje, con Arturo Mercado, que es quien da los talleres. Hacemos un ejercicio para ganar dicción, pero que se oiga natural. Entonces, una vez que silabeamos correctamente un texto, sílaba por sílaba, la segunda vez le pasas más rápido y gesticulas menos, y en la tercera, casi sin gesticulación, se tiene que entender todo lo que estoy diciendo sin mover mucho mis labios ni mis músculos faciales. Evidentemente ahí lo que está trabajando es mi lengua, porque para la dicción se utiliza la lengua, los labios y la mandíbula, pero para que se oiga natural tienes que reducir esos movimientos y moverlos lo necesario para que se entienda, pero el trabajo de la lengua y de los labios y de la mandíbula tiene que ser perfecto, ¿no? Que se entiendan todas las letras claritas. No, es muy divertido. A mí me apasiona, me encanta hablar de ello. Pero eso es lo importante de acudir con alguien que realmente te sepa guiar y te sepa decir, mira, las cosas van a ser así. ¿Alguna vez le ha tocado en alguno de sus cursos que alguien lo intente y de verdad no tenga, a lo mejor, no quiero decir la capacidad, sino la facilidad, no sé? Sí. Y usted le ha tenido que decir, mira, ¿sabes qué? No es personal, no es contra ti, pero búscale por otro lado. Sí, bueno, no de esa manera. O sea, uno tiene que llevar a la gente hasta que ellos mismos se den cuenta, y sobre todo en grupos, en el comparativo, pues te vas a dar cuenta qué está haciendo él. Entonces, nunca le dices a alguien que no sirve y que busque por otro lado, pero sí le muestras que tal vez le va a costar más trabajo, que el camino puede ser un poquito más largo, ¿no? Que tiene que trabajar antes de lograr los resultados de otras personas, o esmerarse tal vez en su articulación, ir a ver a su doctor, tratar de corregir si tienen frenillo, identificar cuál es el problema, a veces con sus dentaduras, a veces con la movilidad de su lengua. Fíjate, yo veo mucha gente que fuma
se reseca tanto la boca y se produce una saliva tan pastosa que mete mucho ruido al hablar, mucho ruido. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo mejorar eso? Hay gente que toma café en lugar de agua antes de grabar. ¿Qué hace? ¿Qué logra eso? Entonces, no le dices que no, le muestras de qué tamaño es el reto para él y él decide. Y te tengo que confesar que ha habido gente a la que yo no le he apostado mucho, le he mostrado que es más difícil para él y lo han logrado. Y lo han logrado. Entonces, por eso te digo, debes tener la convicción, la decisión, la entereza. Perfecto. Hay un personaje que usted hace aquí en este podcast. Nos jactamos un poquito de ser súper fans de Harry Potter. Y ahí tengo entendida de que usted es la voz del sombrero seleccionador. Sí, me ha tocado hacer un par de personajes en Harry Potter y muy espaciados uno de otro, porque el otro era el papá de Luna, ¿no? Que más recientemente. Y en el primer episodio me tocó hacer, en el primer capítulo, o bueno, el primer libro, me tocó hacer al sombrero seleccionador. Y ni me acordaba, el otro día, bueno, a principios de año me encontré un sombrero seleccionador en una tienda y lo compré y dije, oye, yo le hice la voz a ahora que me acuerdo, porque habla poquito, pues la escena es muy pequeñita, ¿no? Acuérdate que él decide a qué escuela irás. Interesante. Como no tenemos sombrero seleccionador, vamos a agarrar cualquier sombrero. Ajá. Y quiero que el sombrero seleccionador me indique en qué casa debo de pertenecer. Interesante, Elena. Puede ser muy fácil, pero hay gente que te pondría en Slytherin. O tal vez tus características son para Gryffindor. ¡Irás a Gryffindor! Y efectivamente mi casa es Gryffindor, o sea que el sombrero... Pues mira, el seleccionador, él sabe. O sea, pertenezco. Qué padre, qué padre. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido entrar bastante hasta su cabina para conocer todo este trabajo, porque no es cualquier cosa, porque es una profesión que requiere muchísimo profesionalismo, muchísima preparación y creo que sobre todo muchísima constancia y concentración, ¿no? Como usted lo dice, y que la demás gente no lo veamos como, ay, hace vocecitas, o ay, yo sé hacer vocecitas, ya estoy ahí, ¿no? Sino que lo respetemos y realmente, pues sí, le demos el valor que merece, ¿no? Permanencia, constancia, Elena, que la gente sepa que ahí vas a estar siempre, que si tú eres la voz de un personaje y el personaje nada más hace una serie, tú vas a manejar hasta el estudio de grabación para hacer nada más. Y bueno, pues preparación. Muchas gracias. A mí me encanta hablar de esto. Quiero compartirte pues casi la primicia. Estoy elaborando los talleres de Mario Filio en línea, producidos, grabados, con ejercicios, con ejemplos. Me está costando mucho trabajo, pero lo estoy haciendo de veras de corazón. Los tendremos en una plataforma de estas en las que ya hay muchos cursos, pero con muy buenos precios, o sea, sumamente accesibles para todo el mundo, para que vean de qué tamaño es el reto y si son gente que está destinada a esto, sigan y sigan. Tendremos de primera instancia el de locución comercial, que enseña toda la técnica vocal, manejo de intenciones, el aparato fonador, el aparato auditivo, descubriendo tus fortalezas. Pero después vienen los de creación de personajes, de caracterización, luego vienen los de manejo de intenciones, luego vienen los tips de actuación para doblaje y muchas otras cosas. Así es que pues estén pendientes de mariofilio.com. Usted sabe que se le quiere y se le quiere mucho y sobre todo... Qué linda, gracias. Mira, y de verdad le agradezco muchísimo y sí, que vayan a sus cursos, que aprendan lo más que se pueda porque usted es una leyenda viviente del doblaje y es... Gracias. Pues, todo lo que uno pueda absorber, digo, es fantástico y más que... pues que se presten, ¿no? Porque mucha gente a veces que es tan talentosa dice,
lo que yo sé es solamente para mí y usted nunca ha sido así, siempre ha sido como que toda la gente sepa, que toda la gente tenga accesibilidad al conocimiento principalmente. Gracias, te agradezco mucho tus palabras y creo que cuando alguien sabe algo, tiene la responsabilidad de compartirlo. Entonces, es como un río, si le pones diques, se pudre el agua. Mejor que corra, ¿no? Que corra que corra la información, que corra todos los conocimientos hacia la gente que debe recibirlos. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo que nos quiera dejar para toda la gente que escucha este podcast? Yo siempre me despido diciendo que si haces lo que te gusta, además de que nunca vas a trabajar, o sea, vas a hacer lo que te gusta, seguro lo vas a hacer bien. Y lo demás viene por añadidura. El prestigio, el respeto y al final pondría el dinero, pero si tú crees que haces lo que te gusta, no te preocupes, que seguramente lo vas a hacer bien y lo demás llegará por añadidura. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad le agradezco muchísimo que haya estado en este podcast y que también escuchen su podcast porque está muy bueno. Ay, sí, síganme en las redes, ya sabes que en TikTok echamos relajo, en Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes con el podcast todas las semanas, así es que ojalá y los escuchen. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que es uno de los mejores momentos de este podcast porque, híjole, Mario Filio para mí representa, pues creo que toda mi niñez. Y creo que la voz que más admiro y que más sigo y que más reconozco y que más digo, ¡ay, es! Y cosas así. Oh. Y que el sombrero seleccionador me haya dicho en qué casa pertenezca, para mí fue algo muy divertido. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Desgraciadamente tuvimos que hacerlo así separaditos porque pues COVID, porque pues cuarentena. Pero espero que les haya gustado, espero que les haya disfrutado, espero que les haya servido porque, híjole, muchos pensamos a veces que el doblaje es cualquier cosita, que es, nada más sé imitar voces, sé decir voces, voy a hacerlo. Y sí, en parte es talento, pero también mucha parte es todo todo este talento, todo este trabajo que hay detrás, toda esta disciplina. Y sobre todo el amor a lo que haces, ¿no? Porque creo que al final de cuentas, si no amas algo de esta manera, no puedes ser tan perfeccionista o tan entregado o tan disciplinado como para sacrificar mil cosas o como para tener así como que tu mente es 100% en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, híjole, fue un honor que estuviera uno de nuestros ídolos en este podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo tengo Facebook, yo tengo Twitter, tengo Instagram, hasta TikTok tengo, Dios mío santo, ya no tengo vergüenza. En Facebook, en mi página de Facebook me encuentran como Elena Duarte, en Twitter como Elena Radio, en Instagram, que es como que la red social que estoy más ahí porque pues es la que más me gusta. Estoy como Duarte Elena y también en TikTok estoy como Duarte Elena. Por si usted se quiere reír, quiere ver a ver qué lip-sync hago, qué babosada algo, váyase a TikTok y sígame allá también. Este podcast está disponible para Apple Podcast, está disponible para Spotify, está disponible para YouTube. Para que ustedes, si quiere verlo, si quiere escucharlo, si quiere verlo mientras lo escucha, si quiere escucharlo en la noche mientras logra conciliar el sueño y verlo en la mañana, usted mire, tiene todas las opciones para que se suscriba a este canal, se suscriba y nos siga en Spotify y en Apple Podcast para que la misma aplicación le diga, ¿sabe qué? Esta muchacha ya está subiendo ahí su cosa, vaya a ir a ver qué dice esta niña, porque ay, Dios mío santo, y ya usted pueda escuchar y ver nuestro podcast con mucho amor, porque ya sabe que siempre lo hacemos con muchísimo amor para ustedes, así que de igual forma espero que ustedes me regale, me dé, me colme con todo su amor, porque siempre es necesario muchísimo amor. Yo soy Elena Duarte, adiós. Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.